quiero orar también, que cuando estaba haciendo esta palabra que me había venido, primero no tenía nada de nada. Le dije a Rocco, no querés predicar porque yo no tengo nada, no me viene nada a la mente. Y luego me vino esta palabra. Y a ver, es el tiempo, es sobre Jonás y esos tiempos, ¿no? Pero a veces nosotros vemos eso tan lejano, porque claro, sí, es lejano en el tiempo, pero en realidad son cosas que todavía funcionan en lo que somos las personas. Las personas, ya sean de la época que sean, tenían un ámbito diferente, tenían una realidad diferente en un montón de cosas, pero en el corazón y en la mente y en la vulnerabilidad y en cómo somos las personas, tenemos muchas cosas que son comunes. Todo sufrir, si nos pegan nos duele a todos, si nos tratan bien nos gusta a todos, y siempre hay algo que por más diferencia de años y siglos que hayan pasado, las personas seguimos siendo esas personas, como somos, ¿verdad? Quería compartir con ustedes esta mañana en Isaías 40, 27 al 31. Vamos a leer. Dice, ¿por qué dices, oh Jehová, y hablas tú, Israel? Mi camino está escondido de Jehová, y de mi Dios pasó mi juicio. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Padre, nosotros en esta hora queremos creer en tu palabra como siempre, Señor, y oramos que tú acomodes este mensaje conforme a la necesidad de cada uno. Oramos, Señor, que esta mañana todos y cada uno recibamos palabra de ti, y te damos gracias, Señor, y te decimos que te necesitamos y que te amamos con todo nuestro corazón, que tú eres nuestra vida, Señor, que tú eres nuestro amor principal. En el nombre de Jesús. Amén. Cuando yo leí este mensaje por primera vez, me costaba entender lo de dar fuerza al cansado. En mi español, darle esfuerzo a alguien, creo que ya lo dije, pero perdonen, es hacer que la persona se esfuerce, que trabaje, que piedras, no sé. Aquí dice que Dios manda esfuerzo al que está cansado. Y yo pensaba, entonces los cansados pobres estarán exhaustos, porque si encima de todo les mandamos esfuerzo, pero luego miré en el diccionario y ese esfuerzo significa nuevas fuerzas para el cansado. Y traje algunas definiciones de esfuerzo. Tengo que repetir porque hay gente que no lo escuchó, de los que les mandamos la prédica. Perdónenme, es la edad. Por ejemplo, primero, un empleo enérgico de la fuerza física contra algún impulso o resistencia. Eso provoca un esfuerzo. También un empleo enérgico del vigor o actividad del ánimo para conseguir algo venciendo las dificultades, porque a veces las dificultades nos frenan, porque a veces son tantas que uno ni se anima a empezar a tratar de vencerlas, de sobrellevarlas. O a veces sí, empezamos con toda la fuerza y las ganas, pero luego menguamos. Tercero, también significa ánimo, vigor, brío y valor. Cuarto, empleo de elementos costosos en la consecución de algún fin, cuando alguien no escatima los medios para lograr ese fin. Y antiguamente, quinto, se le decía cuando brindábamos auxilio o ayuda o socorro a alguien. En el versículo 27 de Isaías 40 vemos que Dios le pregunta a Jacob, a Israel, ¿por qué dice? Porque Jacob se estaba quejando. Y al parecer, por lo que Dios dice que él decía, mi camino está escondido de Jehová y de mi Dios pasó mi juicio. Como que Dios pasó por él, pero él quedó como a la deriva. El desánimo le estaba ganando a Jacob. Muchas veces nosotros por nuestro desánimo
realmente lo ponemos por encima a las bendiciones y a las promesas de Dios sin darnos cuenta, porque estamos abatidos, porque estamos tristes, porque estamos cansados, porque no estamos conformes con alguna situación. Entonces, eso que le estaba pasando a Jacob, le estaba quitando la confianza por un lado, y por otro lado, también le estaba quitando la esperanza. Que una persona que está siempre desanimada, que no espera nada, no tiene esperanza, no tiene de qué aferrarse. Nosotros las personas, muchas veces tenemos la tendencia a darnos por vencidos o a quejarnos de todo. Y a veces es como que si Dios no hace lo que esperamos, cuándo lo esperamos y cómo lo esperamos, entonces nosotros decimos que Dios se esconde, que Dios pasa de nosotros. Y no es así, sabemos que no es así. Y es normal que muchas veces nos cansemos de muchas situaciones de la vida, sobre todo cuando nuestros ojos, nuestra mente y corazón no están puestos en Dios, sino que están puestos en la situación. A veces nosotros, en vez de mirar a Dios para buscar la respuesta, para cambiar una situación, miramos la situación todo el tiempo y esperamos que cambie. Y podemos estar así, quién sabe cuánto tiempo, ¿no? Cuando nuestros ojos están puestos en el Padre Celestial, aunque haya problemas, nuestra perspectiva ya no es de desánimo. Cuando yo sé que Dios me escucha y que yo puedo traer algo delante de Él, ya no es de desánimo y tampoco es de derrota, sino que es de fe y de esperanza, de confianza en Dios. Si yo espero algo de Dios, tengo que tener confianza en Dios, saber que Él me escucha, saber que Él tiene propósito, saber que Él tiene el plan y que Él va a hacer algo. Y ya no nos amedrentan de la misma manera las adversidades. A veces quisiera decir que no nos amedrentan nunca las adversidades, pero sí es verdad que a veces nos afectan. Hay adversidades y adversidades, y algunas las podemos pasar por alto o no nos afectan tan profundamente, y otras sí pueden. Pero nosotros no nos tenemos que dejar amedrentar al punto de abatirnos, de ya no ni querer hacer nada. No nos amedrenta que nuestras fuerzas sean pocas, porque nosotros confiamos en Dios y Dios puede cambiar todo de la noche a la mañana. Nosotros elegimos prestar atención a lo que Dios dice. Y no solamente tenemos que prestar atención y escuchar lo que Dios dice o leer lo que Dios dice, pero también tenemos que creerlo. Cuando nosotros, a mí me pasaba, ahora no me pasa tanto, pero antes me pasaba que cuando alguna palabra me sentía como confrontada y no entendía y así, no me costaba tanto creerlo, que no podía decir, sí, qué bien, esto yo lo creo, porque no lo creía. Y ese es un proceso que Dios va obrando y dándonos la fe para que nosotros podamos creer sus promesas también, para que nosotros no nos quedemos como en el medio, ¿verdad? Con un pie aquí, otro aquí, como será, no será. Si Dios te da una promesa, sí y amén. Las promesas de Dios son sí y amén. Cuando tú le des palabra a alguien, si la persona duda, no te dejes afectar las dudas del otro, sino que nosotros podamos realmente llevar esa palabra firme, esa palabra verdadera y tener ese escudo de la fe que tenemos, usarlo, para que nosotros podamos bendecir a otros y no seamos derrotados por ese espíritu de que siempre duda y que bueno, que no sé, y ese tipo de cosas que no nos bendicen. Y si nosotros hacemos lo que Él nos dice, lo hacemos también como Él nos dice. Si Dios te dice que hagas algo, tú puedes preguntarlo puedes decir muy bien, Señor, ¿y cómo lo hago? Y Dios te va a mostrar. En su tiempo y a su manera, Dios te va a mostrar. Un ejemplo de cómo quitar la atención del objetivo y buscar las soluciones según nuestro pensamiento, el mejor ejemplo que encontré para mí es Jonás, pobrecito Jonás, ¿verdad? Jonás era un profeta, o sea que escuchaba la voz de Dios, él tenía comunicación con Dios. Jonás recibía palabra de parte de Dios y tenía un trato con Dios. Nosotros vemos que Jonás le habla, le contesta a Dios, porque había un trato entre ellos, se trataban. Y Dios lo escogió para llevar un mensaje de arrepentimiento y perdón a Nínive, a los ninivitas. Pero Jonás no le hacían gracia a estos de Nínive y no quería ir.
No quería ir, ni quería llevar mensaje, ni quería perdonarlos. Pero Dios sí quería perdonarlos. Dios le dice que la maldad de los ninivitas había subido delante de él. O sea, delante de Dios había subido la maldad de los ninivitas. Y le dice a Jonás que vaya para que lleve el mensaje que Dios le había dado a este pueblo. Pero Jonás, en vez de ir ahí a donde tenía que ir, lo que hace, se va a Tarsis, se va a otro lugar, porque no quiere hacer lo que Dios le dijo. La palabra nos dice que se fue a Tarsis para estar lejos y para huir de la presencia de Dios. Porque si Jonás era un profeta, escuchaba a Dios, y si escuchaba a Dios, muchas veces, evidentemente, él sabía cómo Dios obraba. Hoy en día, cuando Dios quiere algo contigo, Dios te persigue y te lo va a decir 1 y 25 veces hasta que aceptes que es de Dios y que Él quiere hacer algo en tu vida. Pero Dios no nos va a obligar, Dios nos va a venir cada día a recordar con una gotita, ¿verdad? ¿Recuerdas esto? Cuando Dios tiene una promesa para ti, debe ser muy frustrante como padres, ¿no? Cuando tienes algo para tu hijo y de algo precioso y no te lo quiere recibir. Y tú lo quedas como, ay, yo quería regalarte esto tan precioso y tú no lo quieres. Pero Jonás no se iba por esos motivos, sino que él quería huir porque no estaba de acuerdo con lo que Dios quería hacer. Y se pensaba que se iba a ir lejos y entonces iba a huir de la presencia de Dios. Pero eso es una tontería, porque es como si Dios no pudiese encontrarlo. Y claro que lo podía encontrar y lo puede encontrar en cualquier momento. Muchas veces nosotros actuamos de esa manera, como dando la espalda a las cosas que nos confrontan. A nadie le gusta mucho que lo confronten, a mí no me gusta mucho, pero admito que recibo, si tengo que recibir, recibo. No queremos hablar de los temas en que otros van a tener razón. A veces que nos hace como cosquillitan, pero de la mala, cuando alguien habla de cosas que sabemos nosotros que necesitamos tratar con esas cosas, pero las dejamos, no queremos, ¿verdad? No queremos. Preferimos subir en cualquier barco que no sea el que Dios dispuso para no enfrentar situaciones, que fue lo que hizo Jonás. Se subió a otro barco, se fue para otro lado y mira, acá me libro de todo esto. Muchas veces hacemos esas cosas porque tenemos heridas, tenemos temores, tenemos dolor y no permitimos que Dios nos sane. Tenemos inseguridades dentro nuestro que no permiten que Dios pueda ir a lo profundo, que no, nosotros como Dios nunca te va a forzar, Dios te va a sugerir, Dios te va a hablar, Dios te va a mostrar, pero la decisión es tuya, es mía. No nos va a agarrar de la oreja y nos va a obligar a hacer algo que no queremos hacer. Pero eso no soluciona nuestra situación, ni solucionó la de Jonás. ¿Cómo terminó Jonás? Dentro de un enorme pez. Porque Dios no le permitió huir de la situación. Y muchas veces eso pasa en nuestra vida. A veces que nosotros buscamos vericuetos y vueltitas y cositas para no desembocar ahí, pero desembocamos porque ahí está como Dios esperando, yo estoy todo el tiempo aquí esperando y ya llegaste. A veces nosotros ni queremos llegar porque no queremos, estamos sensibles y no queremos que Dios trate con eso. Pero tenemos que dejar que Dios trate en lo profundo de nuestro corazón, que es la única manera que Él va a estar exponiendo y sacando cosas que a veces nosotros ni nos damos cuenta que están ahí. Y también porque tenemos que saber que Dios es un Padre amoroso, que nos ama más que nadie nos amó y nos amará jamás, y nunca va a hacer cosas que sean para perjudicarnos o para hacernos daño. Así que si hay que abrir el ropero del corazón y sacar todo lo que hay y exponerlo, es hora. Porque si nosotros no cambiamos y estamos siempre en el mismo circulito, siempre vamos a estar como a medias, como un pie aquí, un pie allá, como sí, pero no. Y Dios no es así. En esta nueva adversidad que le pasa a Jonás, cuando los pescadores y todos se dan cuenta de que empieza una tempestad y que hay algo que no está bien, y ellos no entienden por qué, entonces lo llaman a Jonás y le dicen, a ver qué pasa contigo, por qué está esto pasando si nunca nos pasó. Entonces, como Jonás se da cuenta que es por su culpa y es que es Dios que lo está persiguiendo, les dice la verdad. Y al decirles la verdad, lo tiraron al mar.
¿Qué pasó? Se lo comió un gran pez. Y así como estaba dentro del pez, Jonás igual pudo clamar, Dios escuchó su oración. En Jonás 2, 9 y 10 dice, mas yo con voz de alabanza ofreceré sacrificios. Este es Jonás arrepentido. Pagaré lo que prometí, la salvación es de Jehová. Y mandó Jehová al pez, y el pez vomitó a Jonás en tierra. Qué asco, ¿no? Pero bueno, tenía que salir el pobre Jonás de alguna manera. Entonces, nosotros vemos que muchas veces, como que Dios nos tiene que poner como contra las cuerdas, como a los boxeadores, ¿vieron? Mi papá miraba mucho boxeo y fútbol, por ende yo tengo muchas imágenes de boxeo y fútbol. Pero a veces Dios tiene que tomar una medida drástica para que le prestemos atención, porque si no, nosotros seguimos como pensando en otras cosas y no nos damos cuenta que cada cosa tiene un peso y cada cosa tiene un propósito determinado para nuestra vida. Entonces Dios quiere que nosotros le prestemos atención a lo que Él dice por encima de nuestros pensamientos. Nosotros no podemos escondernos, ni tampoco podemos escabullirnos de Dios. Cuando Dios envió a Jonás a Nínive, fue para que él llevara el mensaje de Dios para ellos, para que se apartaran de sus hechos, de sus malos caminos, porque si no iban a morir. No fue para castigarlos ni para exponerlos, sino para salvarlos. Jonás 3:5 dice, los hombres de Nínive creyeron a Dios y se convirtieron de su mal camino y Dios les perdonó. Pero Jonás no se alegró por eso. Al contrario, se enfadó. Quedó muy enfadado, al punto que él no quería ni vivir. Y si leemos en Jonás 4, 5 al 11, dice, y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. Y preparó Jehová Dios una calabacera, o sea, una planta que digo yo, la calabaza, debe ser una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Me imagino, al rayo del sol, y le ponen algo que le dé sombrita, se alegró. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y ésta se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y respondió, mucho me enojo, hasta la muerte. Entonces, dice Dios, ¿viste tú lástima de la calabacera en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer? En espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció. ¿Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, muchos animales? Dios lo confronta, como se dice, abiertamente, y le muestra cuál es su situación, de estar, ay, pobrecito de mí, nada más. Pero Dios nos ama y tiene piedad de nosotros, y nosotros podemos aceptar el perdón de Dios, y podemos llevar ese perdón y esa piedad que Dios tiene con nosotros a los demás, y también para nosotros mismos. Jonás le pide a Dios que le quite la vida en un punto. Dios le responde, ¿haces bien tú en enojarte tanto? Es una reflexión que a veces nosotros tomamos las cosas muy a la tremenda, o a veces nosotros no nos damos cuenta del verdadero valor de cada circunstancia, ni lo que Dios tiene en cada circunstancia para cada uno de nosotros. A veces, como les decía antes, parece como que nos pasamos por encima de Dios, enfadados por encima de todo, y entonces ya nuestro juicio no es correcto. Ya está nuestra mente como obnubilada. Y eso pasa con nosotros. Nosotros
Pensamos que algunos no merecen el perdón, las cosas que han hecho. Pero si cualquiera de nosotros se humilla y se arrepiente, por más malo que haya sido, si realmente se arrepiente, Dios, que ve su corazón, ve la verdad, ve si de verdad se arrepiente y le perdona. Y la persona recibe el perdón y es aceptado y es perdonado. Y si una ciudad y un pueblo entero se arrepienten, ese pueblo y esa ciudad también están perdonados, porque Dios es un Dios perdonador. Dios no viene para solamente para dar juicio contra todos, no, al contrario. Dios viene para mostrar nuestra situación, que muchas veces estamos viviendo en situación de juicio cuando no deberíamos, y confrontar esa situación, la situación que Él nos brinda, que es una situación de perdón y de puertas abiertas, como de entrada al trono de la gracia, porque Dios quiere tener una relación íntima y personal con cada uno de nosotros. Y cuando Dios perdonó a los ninivitas, Jonás debería haberse alegrado y haber danzado y haberse estado feliz, pero no pudo hacerlo, porque su corazón no estaba preparado, porque su corazón estaba en contra de todo eso. Y eso hace que nosotros reflexionemos y pensemos que no debemos escondernos en ballenas ni enfadarnos por lo que Dios hace en la vida de los demás. Hay gente que a veces está todo el tiempo pensando en lo que Dios hizo en la vida de uno o en la vida del otro o en la vida del otro, y no piensa en lo que Dios hizo en su propia vida. Nosotros debemos gozarnos y llevar el testimonio del perdón de Dios donde quiera que vayamos. No nos olvidemos de eso. Si Dios te perdona, perdona. ¿Qué soy yo para no perdonar si Dios me perdona? No soy nadie para no perdonar si Dios me perdona. Si Dios tiene un plan para ti, acéptalo. Si no lo entiendes, pregúntale. Y cuando te lo muestre y te lo dé, agradécelo, porque Dios te ama. Y todo lo que Él hace a cada uno de nosotros, aún por mí que me equivoco y hago cualquier cosa, pero Dios me ama. Y yo sé que Él me ama. Y eso sobre todo lo demás. Así que muchísimas gracias, que el Señor les bendiga y que haya sido de bendición la predica.